Recupera tu sonrisa, haz realidad tu esperanza. Recupera tu país con tu valor y tu constancia. La voz de la libertad. Radio Next. Libérate con radionext.com. Y ahora, con ustedes, la voz de la resistencia ecuatoriana, Emilio Palacio en Internet, en vivo, desde Miami, por radionext.com. ¿Qué tal, amigos? Hoy es 5 de febrero, faltan 12 días para las elecciones en el Ecuador y faltan 50 días para la venta del Pacific National Bank, un banco que todavía no resuelve sus problemas, que todavía existe el peligro de quedar en liquidación. Ayer, me parece, en Alemania capturaron a un funcionario o a un señor iraní con un cheque de Venezuela por $70 millones. Tamás Masaheri, dijo el gobierno iraní, no es un funcionario del gobierno. Yo me imagino que si mañana lo capturan a Pedro Delgado con un cheque parecido, dirán lo mismo. Efectivamente, Pedro Delgado ya no es funcionario del gobierno ecuatoriano porque huyó luego de que su primo lo defendiese hasta último minuto. Pero acá el hecho es lo que salta a la luz, lo que ya nadie puede ocultar. De alguna manera, desde Irán, por Venezuela y por Ecuador, se está intentando, no sabemos todavía completamente la verdad, crear un mecanismo, un canal financiero que sirva para negocios oscuros. La participación del gobierno ya casi pasa a ser secundaria en este momento. El hecho es de que ambos países están siendo utilizados por Irán para crear este canal financiero. La noticia trágica es que ayer hubo 2 muertos y 4 heridos. Nos informan desde Quinindé, en Esmeraldas, en Ecuador, como resultado de la violencia en la campaña del presidente Rafael Correa. La respuesta del Corcho Cordero, el presidente de la Asamblea Nacional, le dicen Corcho porque siempre tiene la habilidad para salir a flote, siempre tiene la habilidad para ir hacia lo de más arriba, hacia donde está la espumita que rinde beneficios. Fue lamentable. En Twitter hay una guerra contra el Corcho porque dijo que los culpables, seguramente se trataba de alguien pagado por la oposición. Lo dijo de una manera, me parece que habló de alguien alquilado, es decir, inmediatamente echarle la culpa a la oposición. Fernando Alvarado entró a continuación y la hundió más todavía, echándole la culpa a los drogadictos, a cosas de esa naturaleza. Recordé cuando León Febres Cordero dijo que Jaime Nebot había perdido las elecciones en Ecuador porque los que votaban eran las prostitutas y los drogadictos. Correa, viendo todo esto, saltó inmediatamente. En este momento creo que se encuentra en Esmeraldas. Se tomará la foto junto con la viuda, con la madre adolorida, con los niños. Ha dicho que es un hecho aislado, tratando de revertir lo que ya todos sabemos. La violencia no es un hecho aislado en el Ecuador. El presidente está sembrando violencia a lo largo y a lo ancho. Y por último, quizás la noticia buena, la noticia que nos tiene contentos, es que se descubrió el último caso de falsificación de títulos en este gobierno. Ya no título de ingeniero ni título de economista, sino un titulito que exhibió Ricardo Patiño por Twitter, según la cual el alcalde Cory Booker de Newark le había entregado las llaves de la ciudad. Hablamos ayer con Cidalia Pereira, la asistente del alcalde, y nos desmintió completamente esa versión. Es falso que el canciller Ricardo Patiño haya recibido ningún reconocimiento de parte del alcalde de Cory Booker. Ni siquiera lo conocemos a Ricardo Patiño, nos dijo la asistente del alcalde. Pero han tratado de ocultar la información, de tapar la mentira. Hoy día Ecuador en Vivo muestra en su página web las 2 versiones del boletín de prensa de la Cancillería ecuatoriana, cuando anunciaban que iba a recibir la
llaves de la ciudad, el canciller Patiño, y luego reconociendo que nunca recibieron nada. Es decir, eliminando la frase. ¿Por qué Patiño quería, que se supone que es un antiimperialista? Es decir, acuérdense que usted fue el hombre que expulsó a la embajadora de Ecuador, de Estados Unidos en Ecuador. La expulsó a Heather Hodges. Recuerden ustedes que cuando murió Osama Bin Laden dijo pues que lo celebren los norteamericanos porque yo no tengo nada que celebrar. Recuerden ustedes que fue el hombre que le dio el asilo político a Julian Assange, sindicado de robarle documentos al Departamento de Estado. Si este hombre es tan antiimperialista, más antiimperialista que el Che, ¿cómo así le interesa recibir las llaves de la ciudad de Newark? Una ciudad cercana a la cuna del capitalismo, a la vueltita nomás, pasando el río está Wall Street, donde se mueve todo el dinero de las acciones del capitalismo mundial. Bueno, por la caída en las encuestas de Rafael Correa. Acá en Estados Unidos probablemente no van a sacar sino un porcentaje bajísimo de población, de votación, ya que la población rechaza la actitud despótica de mala relación que ha mantenido Ecuador gracias al actual gobierno con Estados Unidos. Entonces, para lavarse la cara, para mejorar su imagen, quisieron presentar como que había esta reconciliación con la entrega de las llaves, cosa que no se dio, ¿no? Hay alguien que está pasando muy mal en este momento por esta cuestión de falsificaciones, y no es un culpable de esas falsificaciones. Es una persona que no tiene nada que ver, pero que se metió a opinar sobre el tema. Lo vamos a llamar después de la pausa musical. La voz de la resistencia ecuatoriana. Emilio Palacio en Internet. Estamos ya tratando de entrar con nuestro amigo, uno de los más grandes caricaturistas que ha tenido el Ecuador, Bonil. No voy a dar su nombre, no sé si él se quiera mantener todavía en el anonimato, aunque todo el país creo conoce de quién se trata. Hablar de la trayectoria de Bonil no tiene sentido. Es un fenómeno especial, un fenómeno único. Pocas veces un caricaturista, alguien de las páginas de opinión, aún siendo un caricaturista, ha logrado tener la acogida popular que tiene Bonil, que está en este momento contestando nuestra llamada desde Miami. Mi querido Bonil, estás al aire. ¿Cómo has pasado? Hola, Emilio. Un saludo, qué sorpresa, qué gusto. ¿Cómo estás? Sí, ¿me escuchas bien? Yo te escucho muy bien. Dime, Bonil, ¿estás triste porque te han prohibido que rías en las páginas del Universo? Ahora lloras, ya no haces divertir a la gente. Para serte sincero, Emilio, creo que más bien fue un caso de risa, porque la carta que se publicó finalmente en el periódico, a ojos y a criterio de muchos lectores, y a nosotros adentro también del periódico, los editores, y yo que no trabajo ahí en el periódico, sino que publican mis dibujos ahí, nos ha parecido realmente risible, ¿no?, que alguien redacte una disculpa para el supuesto ofendido, redacte la propia disculpa que debe publicar, en este caso, el periódico, ¿no? O sea, eso es realmente absurdo, es de Ripley, ¿no? Así que las sonrisas todavía las mantenemos en alto, mi querido Emilio. Es decir, para los radioescuchas que no siguieron toda la historia, aunque la noticia, por supuesto, está regada por todo el Ecuador, Bonil hizo una caricatura burlándose de esta mala costumbre de algunos muchachos adolescentes de lo que se llama el copy-paste,
¿no? Es el control C y el control V. Entonces agarran y copian enterito. Solo que en esta ocasión no fue un muchacho, sino que fueron algunos funcionarios del gobierno que se ha puesto de moda falsificar el título. Y entonces copy-paste, plagian la tesis de grado, y Bonil se burló de eso. Pero tú agregaste otro elemento ahí, que creo que fue el que te causó la desgracia. Metiste el 30 de septiembre, el supuesto intento de golpe de Estado, que tú dices que eso es una mentira, una falsificación, y entonces el presidente le ordenó al periódico que publique una carta y le mandó el texto redactado de la disculpa, como hacía la Inquisición, que le hizo leer a Galileo Galilei un texto que se le habían preparado pues sus torturadores, sus verdugos, y que él tuvo que leer. Y al final Galileo Galilei dijo: y sin embargo se mueve, refiriéndose a que la Tierra, a pesar de todo, giraba alrededor del Sol y sin embargo se mueve. Y, Bonil, tu pluma se va a seguir moviendo. Yo veo muy difícil la situación de los medios de comunicación en el Ecuador. ¿Cómo te sientes ahora cuando dibujas una caricatura? ¿Cómo te sientas ahora cuando tocas un tema? ¿Te sientes restringido? Bueno, Emilio, siempre eso depende, como tú sabes, del temperamento personal también del periodista o de quien habla y dice las cosas. Eso, en mi caso, te digo que yo no siento que deba, entre comillas, cuidarme, porque siempre he tratado siempre lo he hecho, y cuando digo cuidarme me refiero a que cuando dibujo me cuido de no ser grosero, de no ofender, de no ser vulgar, de no reírme, entre comillas, gratuitamente de las cosas, ¿no? Siempre tiene que haber un sustento en la realidad. En este caso yo trabajo sobre las noticias, sobre hechos que ya han sido publicados, han sido comprobados, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuidarme para mí significa eso, mantener una ética, mantener un nivel. Pero el amedrentamiento, eso no quiere decir, mejor dicho, que yo desconozca el ambiente que hay en el resto del país, es decir, ese ambiente de hostilidad, de acoso a la prensa, de intimidación, porque indudablemente un juicio que ya comporta la sentencia correspondiente a favor del presidente, y así lo han demostrado los hechos, obviamente genera una intimidación, o puede generar un cierto temor en el periodismo. En lo personal, lo que sí te puedo decir, Emilio, es que yo seguiré dibujando, o sea, y cuando dibujo siempre lo pienso 2 o 3 veces, ¿no? En ese sentido, pero más que nada buscando el punch correcto, ¿no? Más nada. Javier, yo creo que se me fue tu nombre, Bonil. ¿Sí puedo decir tu nombre y tu apellido? Sí, bueno, hasta con cariño me dicen, fíjate que aquí en la casa hasta amorcito me dicen, ya no me dicen ni Javier ni Bonil, así que a veces es muy bueno que lo llamen de varias maneras. Bueno, no te preocupes, Emilio, pero sí, dime. Dime, Javier, yo te recomendaría que tengas cuidado, porque podría ser que el próximo juicio del presidente por $40 millones sea para ti, en este caso. ¿Estás preparado? ¿Tienes el dinero para pagar esa cifra? Bueno, ahí tendría que pedirle un préstamo a Emilio Palacios, ¿no? Que dicen que tiene una fortuna y con la... No, puedes pedírsela a Camilo Samán en la Corporación Financiera Nacional. Lastimosamente yo carezco de esa palanca tremenda que sirve para poder lograr esos préstamos y ágilmente. Te soy sincero en algo, Emilio. Pienso que este tema puntual de mi caso, de la caricatura, yo creo que ahí ya terminó, ¿no? En el ejemplo del que estamos hablando. Pero, obviamente, la hostilidad va a seguir, y si es que el presidente Correa gana, como aparentemente así sucederá, esto no va a cesar, y la política de hostilidad, como te digo, continuará. Entonces mañana será otro artículo, o será otra caricatura, o será, qué sé yo, cualquier cosa. Gente en la calle que le grite algo al paso de la caravana presidencial, y ya no hay, ya no se ve, con lo cual se nota que se ha efectivizado el temor, ¿no es cierto? Porque antes en la calle cualquiera se sentía en libertad de poder gritarle cualquier cosa al paso del presidente o a los políticos, ¿no? Pero hoy ese aspecto, por ejemplo, está vedado.
Entonces, ¿qué otros espacios quedan? Los medios de comunicación. Bueno, hacia allá van y hacia allá continuarán yendo estos 4 años, ¿no? Pero, digamos, las cosas cambiarán de nombre, cambiarán de pretexto, pero es un juego, o digamos, es un juego, una dinámica en la que los periodistas y los comunicadores y quienes hacemos en este caso caricatura, tampoco podemos dar nuestro brazo a torcer, Emily. Tenemos que permanecer porque le llevamos en la sangre también, ¿no te parece? Bueno, esa es la finalidad, ese es el objetivo del periodismo. Le agradecemos muchísimo a Javier Bonil, el caricaturista del diario El Universo, uno de las periodistas de opinión que más ha hecho en los últimos años, que cambió el periodismo de opinión en caricaturas, que modificó radicalmente el estilo, que le llegó a las grandes masas, que le llegó al gran público y que se lo seguirá llegando por mucho tiempo. Tus palabras de despedida, mi estimado amigo. Bueno, insistir en este compromiso, en esta fe, digamos así, o en esta esperanza de que quienes hacemos o estamos vinculados al periodismo no vamos a dar nuestro brazo a torcer. Creo que tenemos 4 años por delante que van a ser más duros todavía porque probablemente venga la ley de comunicación en este nuevo periodo, y si bien no necesitaron ninguna ley para hacer lo que ya han hecho, en este nuevo periodo quizás pretenderán, entre comillas, legitimarlo. Y finalmente, ya esto a nivel personal, Emilio, te agradezco por esta ventana, por el apoyo que brindas al amplificar este tema, que igual hay que tener cuidado, y expresarte también mi simpatía, mi amistad, y deseándote que tengas una buena, continúes en tu lucha allá en Miami, Emilio. Así que un abrazo fuerte a la distancia. La voz de la resistencia ecuatoriana. Emilio Palacio en Internet. Quizás lo único que no comparto con Bonil es su afirmación de que seguro que Correa ganará las elecciones. Estoy convencido de que será exactamente lo contrario. El fin de semana distribuí una encuesta, la última que se ha realizado, de la empresa Arcop. Es una empresa consultora mexicana. Como todas las empresas consultoras, tiene su grado de parcialización. En el caso de Arcop trabajan para el Partido de Acción Nacional de México, pero fueron contratados por empresarios mexicanos que tienen inversiones en nuestro país. Ustedes saben perfectamente quiénes son las grandes empresas mexicanas que tienen inversiones en Ecuador. No digo que sean ellos los que lo han contratado, esa es una información secreta que yo no tengo conocimiento, pero que puedo imaginar o inferir de quién se trata. Contrataron a Arcop para que les diga cómo ve el panorama político, y la conclusión que saca la encuestadora es de que Correa efectivamente cae en las encuestas. Arcop le da más simpatía a Correa de lo que le dan las propias encuestas del gobierno. Las encuestas del gobierno hablan del 35%, son encuestas secretas a las que yo pude tener acceso. Correa casi le da un patatúf cuando le llevaron el documento. Arcop le da el 39%, pero hay que pensar que es una encuesta que se hizo todavía a mediados de enero. Y el siguiente candidato, que es Lasso, en la encuesta de Arcop, aparece con el 26%, lo cual significa que hay segunda vuelta, que eso es un hecho irreversible. Quizás el pesimismo sigue, y en eso sí podría yo coincidir con Bonil, si se refería a de que prevemos un intento de fraude escandaloso, que probablemente a las 5:05 de la tarde vamos a tener un informe oficial de que se ganó con el 65% de los votos, y eso es otra situación. Pero la realidad es que si vamos a contabilizar los votos, ni siquiera con la multimillonaria campaña y la presión y los muertos que se han puesto en el tapete, Correa sigue cayendo en las encuestas. Vamos a conversar con una persona que sabe mucho de esto. Luis Vivanco es el director de información del diario La Hora. Es un diario que ya ha tenido varios problemas con el gobierno. También se lo vamos a preguntar a Luis al respecto para estar enterados. Estamos tratando de hacer el enlace en este momento con él, porque queremos que nos diga cómo aprecia él desde su punto de vista
la realidad política electoral inmediata, la coyuntura, no sabemos qué impresiones tenga. Hemos seguido sus artículos por teléfono, pero me está sonando el teléfono, es lo que quise decir. Hemos seguido sus artículos, hemos seguido sus apreciaciones, pero vamos a llamarlo por teléfono para conversar con él. Estamos con Luis Vivanco, creo, en este momento. Te saluda Emilio Palacio desde Miami. Hola, Emilio, buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo has pasado? Queríamos conversar contigo, Luis, ¿cómo ves el panorama electoral? En tu opinión, ¿qué tan fuerte están el gobierno y las fuerzas de la oposición? Bueno, en mi punto de vista es un proceso electoral bastante apagado a comparación de lo que se pudo haber previsto en un inicio, con unos sectores de la oposición que no han entrado en el debate político de lleno, lo cual a mi modo de ver ha beneficiado al candidato de Estado que viene a ser el candidato a presidente Rafael Correa. En cuanto al nivel de las encuestas, lo lamentable que sucede en el Ecuador es que no existe un sistema fiable de encuestas. Es decir, que a diferencia de lo que se puede creer en Estados Unidos, donde las encuestas sí revelan una investigación que puede decir más o menos por dónde van las cosas, acá cada encuesta tira para su molino según el cliente. Entonces es difícil saber exactamente cuáles son los números. Hay números que van desde el 60% del presidente Correa hasta el 30%, hay otros que dicen que hay unas que manejas tú también, Emilio. En fin, la situación es bastante apagada políticamente y bastante confusa en el tema de cifras. ¿Y cómo ves tú el panorama? ¿Cuál es tu feeling? ¿Qué te dice la piel, tu olfato de periodista? Yo creo que el presidente candidato ha venido bajando en las encuestas de lo que se preveía desde un inicio. Desde los últimos procesos políticos del 2010 hasta acá hay un desgaste eminente. Sin embargo, mi temor, y lo que es mi punto de vista muy personal, es de que la cancha luego se vire para el lado del oficialismo en el momento del proceso, al ser ellos los que controlan todo el proceso electoral. En cuanto a lo que puede suceder en asamblea, la cosa está mucho más disputada, a pesar de que los dos métodos de asignación de escaños del legislativo en teoría deberían favorecer al oficialismo, pero se nota que la campaña del oficialismo se ha volcado por completo a tratar de captar la asamblea, lo que quiere decir, a mi modo de ver, de que no están seguros de que el legislativo les vaya a ser favorable en el próximo periodo. ¿A qué te refieres con el método de distribución de los escaños en la Asamblea Nacional? Hubo una modificación que se hizo hace unos meses y que transformó la manera en que se distribuyen los votos o se convierten los votos en asambleístas. ¿Cuál es el resultado? ¿Qué se consiguió con esa modificación, en tu opinión? Exactamente, cuando la llamada Revolución Ciudadana nació, que entró en política, hablaba sobre que tenía que existir una fuerte representación de las minorías, en ese entonces cuando ellas eran minoría. Ahora que no lo son, pues modificaron el Código de la Democracia para que al legislativo se llegue de dos formas. Los asambleístas nacionales llegan por el método Western modificado y el de Holmes, que va para la mayoría de asambleístas, que son los asambleístas provinciales, es el que aplica para ellos. Es decir, que es un método de Hunt, que conocemos todos, que siempre ha sido un método que beneficia a las grandes mayorías en cuanto a partidos y coaliciones. Es decir, se modificó las leyes electorales para que en el momento de la distribución de asambleístas según los votos obtenidos reales, el juego sea a favor de quienes hoy están en el poder. Esto es un aspecto que se ha discutido poco en la campaña, ha estado concentrada más en el tema presidente que en el asunto asambleístas. La fortaleza del presidente sigue transmitiéndose a las candidaturas de su partido. La misma votación se logrará en las elecciones para asambleístas,
¿cuál es la proporción que tú ves? ¿En qué medida la votación del presidente se reflejará en esas elecciones parciales legislativas? Evidentemente la figura del presidente es la que trata de llevar sobre ese tren los votos de los asambleístas, incluso los spots. Todo discurso de campaña apunta a que votar por la asamblea es votar por Rafael, como dice la canción que suena en todos los medios de comunicación. Es decir, la figura del presidente trata de arrastrar a sus asambleístas, porque sus asambleístas tienen su desgaste y no tienen el nivel de llegada que tiene el presidente, o que parece tener el presidente a ese nivel. Entonces sí, es la figura del presidente. Lo que quiere decir es de que no existe una propuesta clara del oficialismo en cuanto a su próximo trabajo en el legislativo. Su discurso, después de haber entrevistado a varios asambleístas y gente de gobierno, el discurso es más de lo mismo. Entonces ese más de lo mismo pierde un poco la imagen de la renovación y de la esperanza con la que trata de jugar el gobierno en sus mensajes. Entonces la renovación y la esperanza es seguir con Rafael. Entonces votar por los asambleístas de gobierno es votar por Rafael según el mensaje que se quiere difundir. Entonces más o menos es eso, y lo que tanto el oficialismo como los movimientos y partidos de oposición tratan de imponer es el tema de que se vote en plancha, es decir, por todos los miembros de una sola lista, y que no se vote de manera unipersonal, porque por la asignación de escaños, por ejemplo, en el Distrito Norte de Quito, uno tiene 4 asambleístas. Si uno vota uno de una lista, uno de otra lista, y uno de otra lista y otro de una lista, le está dando en realidad 1/4 del voto a cada uno de los asambleístas por los cuales ha votado. Entonces, en realidad se está perjudicando a ese asambleísta, se está perjudicando al votante, porque entre sus 4 votos hace 1, no hace 4. Bueno, en fin, es un asunto técnico de distribución de escaños que la explicación que hemos tratado de dar desde los medios de comunicación, que podemos llegar a entender un poco más esto, a la gente común, no es del todo fácil hacer un proceso técnico, matemático, en muchos casos creado hace casi más de un siglo, lo cual ha sido difícil llegar a esa explicación, y por lo cual los partidos y movimientos han dicho: solo confía en nosotros, vota todo en plancha. El día de hoy el partido Creo denuncia con fotografías la presencia de vehículos identificados con el logotipo del partido de Hugo Chávez en el poder en Venezuela. Se ve el logotipo del partido de Venezuela y al lado toda la propaganda del partido de gobierno en el Ecuador. ¿Es así tan evidente, tan abrumadora la presencia de Venezuela en la campaña, o es un hecho marginal, Luis? Las denuncias de Creo que realizo hoy día es la primera vez que entra en el debate el tema de la presencia venezolana. Recordemos que en el tema del financiamiento de las campañas del partido de gobierno siempre ha habido una pelea, nunca se ha llegado a comprobar nada, pese a que hay documentos desde el extranjero que lo ha dicho, recordarán desde el principio que se hablaba de financiamiento del grupo terrorista de las FARC, pero nunca se ha llegado a comprobar, y más bien los que han denunciado eso han terminado perseguidos. En el tema de Venezuela es la primera vez que entra al debate el tema de la presencia de Venezuela. ¿Por qué? Porque ha estado centrado el asunto de la utilización del aparato del Estado en beneficio de un partido político particular como es el que gobierna en este momento. El Estado del Estado ecuatoriano. La cantidad de recursos del Estado ecuatoriano, es decir, de todos los ecuatorianos en la campaña del presidente. Incluso no hace mucho, hace una semana, nosotros denunciamos en el diario la disposición de vehículos del Estado para una caravana en la provincia de Loja, lo cual enfureció al gobierno y nos amenazaron con acciones legales, pese a que teníamos el documento del propio gobernador ordenando a las instituciones a disponer de esos vehículos. Sin embargo, ya salió Contraloría a asegurar de que ha encontrado detalles que justifican el inicio de una investigación en este caso. El uso del Estado ecuatoriano es evidente. El uso el apoyo del Estado venezolano recién
está empezando a hacerse visible según la denuncia del movimiento Creo, ¿no? ¿Y cuál es la situación del diario? La mencionaste, Luis. Ustedes tuvieron un grave problema jurídico. ¿Se ha solucionado ya? ¿Es más tranquila la situación? La situación nunca está tranquila, Emilio, acá en el Ecuador. Es un asunto de una disputa entre la prensa independiente y el poder político diario. Los ataques son diarios desde todos los frentes. El tema del diario en específico, en el último proceso en el que estamos, es la disposición que tuvimos por obligación de que el gobierno nos obligaba a pedir disculpas y rectificar por una información que no era producida por el diario, sino por una fuente, y una fuente calificada como la Corporación Participación Ciudadana, que hablaba del gasto en publicidad que tiene este gobierno, que es uno de los más grandes misterios del Ecuador, ¿no? Cuánto se gasta en propaganda, porque como todo el mundo lo sabe, es un tema arrollador la cantidad de propaganda. Perdimos, como era evidente, ese primer proceso, se nos obligó a rectificar y pedir disculpas, lo cual tuvimos que hacer porque se trataba de una acción de amparo constitucional, una acción que en realidad está pensada en la jurisprudencia mundial para que los ciudadanos se protejan de los estados, no para que los estados ataquen a los ciudadanos. Lógicamente perdimos debido a la poca independencia del sistema judicial, que digo poca, la nula independencia del sistema judicial en el Ecuador, y apelamos la sentencia a segunda instancia a la Corte Provincial, donde evidentemente también perdimos porque es el mismo sistema. Pero con eso hemos agotado las instancias a nivel local, lo que nos permite ya empezar a preparar, ya está presentado y está preparándose todo el material para primero ir a Washington, a la comisión, y luego una suerte a la Corte Interamericana de San José. Entonces estamos en ese proceso. No hace mucho fue la segunda audiencia, segunda instancia, y ahora estamos ya viendo hacia el extranjero, que es básicamente la única forma en que este país se puede conseguir justicia, ya que yo y muchos vemos a los jueces y a los juzgados con total incredulidad de saber de que ahí no conseguiremos ningún tipo de justicia. Te agradecemos. Eso, entre otras formas de ataque a la prensa, ¿no?, que serían innumerables. Muchísimas gracias, Luis. ¿Algo más que quieras agregar? No, sino hay que estar muy atentos, especialmente a la gente que está viendo al país desde el extranjero. El 17 de febrero es una fecha muy importante para el Ecuador. Nos jugamos muchísimo en temas principalmente de libertades, que es lo que a mí más me preocupa personalmente. Pero hay que estar muy atentos a lo que pasará el 17 de febrero aquí, de cómo se llevará el proceso y qué le espera a este pequeño pero lindo país en los próximos 4 años. Bueno, le agradecemos nuevamente a Luis. Es muy cierto lo que ha dicho nuestro invitado. La presencia de Hugo Chávez en la campaña electoral en Ecuador ha sido mínima o nula, o al menos nunca se pudo demostrar ni mencionar nada, excepto la gran cantidad de recursos que tuvo Correa en la primera campaña electoral. En las siguientes no, porque ha dispuesto de los fondos del Estado, pero en la primera sí, y hubo ahí participación también financiera de las FARC. Más bien en el último periodo lo que observamos es ciertos roces dentro del gobierno venezolano y el gobierno ecuatoriano. Piensen ustedes que Rafael Correa quiere ser el heredero del chavismo, pero ni el señor Nicolás Maduro ni Cabello de Venezuela le quieren regalar esa herencia, y entonces eso ha creado fricciones. Una visita anunciada del canciller venezolano a Ecuador tuvo que ser suspendida a última hora, nunca dieron una explicación coherente. Ha trascendido la información, es lo que tengo yo, las versiones que tengo yo, de que hay una
fuerte resistencia de las figuras más importantes de Venezuela a permitir que Rafael Correa aproveche la ausencia de Hugo Chávez para promocionarse. Y como todos sabemos, Correa opina exactamente lo contrario. Él quiere ser el heredero. Lo que sí ha sido evidente en la campaña electoral ha sido, y lo dijo Luis también, la fuerte utilización en cambio del aparato del Estado ecuatoriano. Creo muestra hoy día en un boletín que ha difundido por internet fotografías de vehículos con el logotipo del partido de gobierno de Venezuela, pero mucho más grave que eso probablemente es la multitudinaria despliegue de recursos que están utilizándose en la campaña del Estado, vehículos de los ministerios, gente de los ministerios que están volcados completamente a hacer una intensa campaña a favor del gobierno. Sobre eso tenemos un importante material que hemos conseguido, es el audio grabado que nos ha enviado un miembro de la Resistencia de un funcionario del gobierno dándole instrucciones a los empleados del ministerio sobre cómo deben participar en la campaña electoral. Hemos preparado una producción al respecto que vamos a escuchar después de la pausa musical. La voz de la resistencia ecuatoriana. Emilio Palacio en Internet. Ha llegado a nuestras manos la grabación que hizo secretamente un trabajador del Ministerio del Ambiente mientras les dirigía la palabra el director de ese organismo, Jorge León, en una reunión con trabajadores del ministerio. La grabación es larga, 12 minutos con 23 segundos. Hoy distribuí por Twitter la dirección en Internet donde pueden escucharla completa. Nos la envió un miembro de la Resistencia. Les voy a hacer escuchar solamente algunos fragmentos, los más importantes, pero les ruego que vayan a la dirección en Internet para que la escuchen completa. León le ordena a los empleados del ministerio que participen activamente en la campaña electoral de Rafael Correa. Les da instrucciones precisas de cómo hacerlo. Los amenaza con despedirlos. Les advierte que, según Correa, los que no están con este proyecto político serán considerados traicioneros de la patria. Entonces alguien lo corrige y él aclara, traidores a la patria. Es tan fuerte que el presidente dice que los que no están con este proyecto político serán considerados traicioneros de la patria, traidores de la patria. También les dice que ellos no van a permitir en los ministerios, en ningún puesto, gente trabajando para otro partido político. Y no podemos permitir que dentro de nosotros existan opositores, dentro de nosotros existan gente trabajando por otro partido político. Luego les advierte, si es que a cualquiera de ustedes lo descubren apoyando a otro partido o movimiento, se va fuera. Puede ser el mejor técnico del mundo, PhD, lo que sea. Aquí no sirven. Van inmediatamente afuera. Si es que a cualquiera de ustedes les tomado en campaña con otro partido o movimiento, no pueden ser el mejor técnico del mundo, PhD, lo que sea. Aquí lo digo. Van inmediatamente fuera. Lo que se quiere es gente que esté dentro del movimiento, que se quiere dentro del proyecto político. Más adelante hay un fragmento que es el colmo del cinismo. Primero los invita a que participen como voluntarios, pero luego les advierte que tomará muy en cuenta quién participó y quién no. Necesito los otros voluntarios para que ya se presenten desde el día de hoy a las 6 de la tarde en nuestro país. Necesito 10 personas y a ver cómo nos vamos formando. Al final tengo que pasar al Ministerio Coordinador de la Política el informe de quién participó y quién no.
Yo me imagino que lamentablemente muchos empleados del Ministerio del Ambiente tendrán que agachar la cabeza y acatar, porque si no ya se los están advirtiendo, pondrán a otros. Y es que como el desempleo sigue, entonces dice León, hay cientos de personas que quieren ocupar sus puestos, así que mejor se ponen la camiseta. A todos ustedes, hay cientos de personas que quieren ocupar sus puestos, ¿ya? Y personas que pueden ser más profesionales que ustedes, más jóvenes que ustedes. Y etcétera, de cosas que sí, tenemos atrás nuestros varios que quieren ocupar sus puestos. Entonces, ¿cuál es la seguridad que nos da el estudiante? Es que todos los que están puestos en la camiseta, nadie les muere, y todos se quedan. Y ese es uno de los compromisos que me he hecho. Condorito oiría esto y se caería para atrás. Plop. Exijo una explicación. Exijamos una explicación. Los ecuatorianos debemos exigir una explicación de cómo se están utilizando los recursos del Estado para favorecer la candidatura de Correa. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que ya te vas. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que ya te vas. Por prepotente, por abusivo y por tu primo, por corrupto, por caretuco. Vete y no vuelvas más. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que ya te vas. Porque respetas nuestros derechos y por mentirnos. Por meter manos a la justicia, pronto la pagarás. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que ya te vas. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que ya te vas. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que ya te vas. Con la violencia y el desempleo nunca pudiste. Al Ecuador tú no viviste. Vete y no vuelvas más. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que ya te vas. Teníamos preparadas dos entrevistas importantes el día de hoy. No sé si podamos concretarlas, me da la impresión de que no. Hemos estado intentando hablar con Pablo Guerrero en la República Checa. Nos contesta una grabadora en checo. Por más que hemos intentado apelar a nuestros conocimientos políglotas, no hemos podido entender absolutamente nada de lo que nos contesta la grabadora, que haremos lo posible en los pocos minutos que nos quedan todavía de contactar con Pablo, quizás buscando alguna alternativa de teléfono. Quizás a él mismo, sabemos que nos escucha, nos lo podría enviar para hacer el intento. Pablo, ¿por qué está en la República Checa? Se preguntarán ustedes, porque es de los pocos países del mundo que conceden asilo político a los perseguidos de Rafael Correa. Tomen en cuenta el caso de Fernando Valda en Colombia. Pidió asilo político, se lo concedió Álvaro Uribe, cambió el gobierno, vino Juan Manuel Santos y la revista Vanguardia denuncia con abundante información cómo lo secuestran a Fernando Valda en Colombia con la participación de policías ecuatorianos en territorio colombiano y se lo llevan a Colombia. Ir a Colombia para cualquiera de nosotros hubiera sido un riesgo. Venezuela no se diga, Argentina lo mismo, y la lista no es muy larga, de tal manera que Pablo, que participó en los acontecimientos del 30 de septiembre del año 2010, peleando contra la censura de prensa que se impuso en aquella ocasión, cuando un grupo de soldados se levantó exigiendo reclamaciones laborales. Correa se inventó el intento de golpe de Estado y dispuso que los únicos que podían dar información al público eran los medios de comunicación del Estado. Pablo, junto con un grupo de jóvenes, sobre todo, concurrieron al canal de televisión público, exigieron ser recibidos, los recibieron, no les quedó más que ponerlos al aire a una de ellas, que dio su opinión, y luego, cuando los acontecimientos terminaron, con el intento de golpe de Estado, los acusaron de terrorismo por unos vidrios de una puerta que se rompieron en el canal de televisión del Estado, y
el destino que le tocaba a Pablo era acabar tras las rejas, prefirió pensar y con mucha razón en su familia, en la necesidad de seguir manteniéndola, y se fue a la República Checa, donde le han dado el asilo político. Intentábamos conversar con él para que sea él quien les cuente estas historias y que nos diga cómo le va por allá y que nos cuente cómo ve desde allá la situación política en nuestro país. No lo hemos tenido hoy, quizás no lo tengamos, lo haremos en una próxima ocasión. Tenemos también, esa sí la tenemos grabada, una entrevista con Scott Wallace. No la vamos a transmitir el día de hoy porque resultó más amplia de lo que habíamos pensado. ¿Quién es Scott Wallace? Es un periodista que acaba de estar en el Ecuador, en el Parque Yasuní. Su artículo se fue publicado por el National Geographic Magazine, una de las revistas más prestigiosas del mundo, como ustedes saben, dedicada su nombre lo dice, a la exploración geográfica. Scott Wallace estuvo en el Parque Yasuní, una reserva ecológica que presenta la mayor diversidad, probablemente, dicen los expertos, yo no lo soy, pero dicen los expertos en estos temas, que presenta una de las mayores riquezas de diversidad biológica en el mundo. A ver cómo se encuentra, porque el ofrecimiento del gobierno es de no tocar ese lugar. Me avisan que hay una llamada telefónica y alguien sospecha que puede ser Pablo Guerrero. Veamos si es así. ¿Aló? Ese lugar. Me avisan que hay una llamada telefónica y alguien sospecha que puede ser Pablo Guerrero. Veamos. ¿Aló? Sí. Hola. Sí, no, me acaba de enviar por el mensaje directo un teléfono, Pablo. Es Vasoledispa, me parece. Sí, soy Vasoledispa, don Emilio, ¿cómo está? Perdóneme, me presenté. No se preocupe, le agradecemos mucho su colaboración. Vasoledispa es una de las tuiteras de la resistencia ecuatoriana. ¿Tienes un número al que podemos llamar a Pablo Guerrero? ¿Nos lo puedes decir? ¿Cómo se lo envío? Dímelo, yo se lo voy a dar a Luis para que intentemos marcar inmediatamente. En voz alta, no importa que lo escuchen. Ah, tienes razón, hay que cuidarlo a Pablo y hay que cuidar su información. ¿Me puedes, esas medidas de precaución hoy en día tenemos que tenerlas? Por favor, mándanos un mail y nosotros con ese teléfono intentaremos llamarlo a Pablo. Al suyo, le mando un email a mándame correo. Un email a mi correo, por favor. En este momento. Gracias. Hasta luego, gracias. Bueno, me alegra ver esto, que hay una resistencia, que hay gente que está escuchando el programa y que nos apoya y que busca la manera de que estas cosas salgan adelante. Mientras recibimos el mensaje e intentamos la llamada con Pablo, les decía que Scott Wallace estuvo en el Ecuador, estuvo en Yasuní y constató que lamentablemente ya han comenzado ciertos trabajos de, llamémosle al menos, penetración dentro del Parque Yasuní. Scott nos habló, y lo dice el artículo del National Geographic, que lo cuenta también, la construcción de un camino, todavía es aparentemente solo un camino de tierra, pero en la entrevista Scott nos recuerda cómo así fue que comenzó la penetración en importantes emporios de biodiversidad de nuestro territorio y que luego fueron destruidos por la mala utilización de esos recursos por parte de algunas compañías petroleras. Yo debo aclarar que no soy un ecologista extremo. Yo creo que la explotación petrolera es necesaria en determinados momentos, que el Ecuador lo tiene que, es un país petrolero y no puede desutilizar ese recurso, pero hay una especie de consenso, afortunadamente, en el Ecuador hoy en día, de que el Yasuní no hay que tocarlo. Lo ha dicho la oposición, lo ha dicho también Rafael Correa, aunque él siempre ha tenido pendiente el plan B, que significa explotar el petróleo, y lo ha dicho muy claramente, no lo descarta. Otros candidatos han planteado que no, que hay que buscar una alternativa, y hay propuestas, no solo la que originalmente presentó Alianza País, sino también alternativas de otra índole. El artículo de National Geographic de Scott Wallace va acompañado de una serie de fotografías
de un grupo de camarógrafos que envió la revista, fotografías espectaculares, preciosas sobre lo que es el Parque Yasuní. Debemos los ecuatorianos no enorgullecernos, porque no tenemos mérito en tener eso. Nosotros no hicimos nada para que nos cayera esa joya del cielo. Está allí. Lo que debemos es sentirnos responsables por esa joya del cielo. Como no hemos sido hasta ahora por las Islas Galápagos, y tenemos que reconocerlo con absoluta sinceridad, no podemos negar que hemos fracasado, estamos fracasando en el cuidado de las Islas Galápagos. Ojalá que no lo hagamos lo que ocurre con Yasuní. Allí no hay todavía un consenso definitivo, y vamos a procurar, con la entrevista de Scott Wallace, que la vamos a difundir por otras vías, hacer conciencia de la gravedad de la situación en ese lugar. El artículo de Scott Wallace se llama Rainforest for Sale, se vende selva, en la que él hace la advertencia de cómo por el afán de conseguir dinero podríamos estar perdiendo esa joya. Estamos ahora sí intentando llamar a Pablo Guerrero en la República Checa. Tenemos un segundo número de teléfono con el que intentaremos establecer la conversación que habíamos inicialmente pactado con él. Me dice Luis. ¿Aló? Está Pablo Guerrero con Emilio Palacio desde Miami, que te saluda, Pablo. Hola, Emilio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Estábamos con mucho temor de que esto fracasase, pero parece que lo logramos. Hemos logrado una pequeña victoria. Pablo, ¿cómo te sientes allá? Dicen muchas personas que en la República Checa están algunas de las mujeres más bellas del mundo, pero no creo que haya sido esa la motivación tuya para irte. ¿Por qué te fuiste? Después del 30 de septiembre, mi querido Emilio, fui víctima, entre otros, de una terrible persecución por el delito de pedir libertad de pensamiento y libertad de expresión, cuando el dictador dispuso con sus áulicos la interrupción del libre flujo de la comunicación en lo que decía relación a la difusión de los execrables hechos del 30 de septiembre. Se realizaron cadenas nacionales, propaganda, prensa, en mi contra, juzgándome de terrorista por haber cometido el delito, decía, de haber pedido libertad de pensamiento y expresión, y denunciar al pueblo ecuatoriano y al mundo que lo que ocurrió el 30 de septiembre no fue un golpe de Estado, no fue una tentativa de magnicidio, sino el improntus de un tirano que manchó de sangre la historia patria y la historia de nuestro querido país de Emilio. ¿Cómo se vive el exilio tan lejos, Pablo? Bueno, el exilio enseña a sufrir y la virtud prodiga consuelo. El exilio es, como tú lo sabes, un día desdoblado en dos, porque la diferencia horaria hace que uno esté pendiente de lo que ocurre en Ecuador, y uno no ha logrado armonizar el hábito horario, porque el alma de uno se encuentra en el Ecuador, no obstante que el cuerpo está acá, pero el compromiso con las causas de la libertad de la República, de la que fue la República del Ecuador, están siempre vigentes en mi mente, y eso me hace permanecer mucho tiempo en las trincheras digitales, realizando una actividad de denuncia, de crítica, de opinión y de orientación, para que el pueblo ecuatoriano pueda tener una visión distinta de lo que ocurre en el Ecuador, porque a mi juicio lo que ocurre es que la oposición, siendo valiosa como es, no ha logrado contrastar con un discurso que sea la antítesis de esta fraseología anacrónica e inmovilista de los años 60 y 70, de un marxismo trasnochado, con el que logran obnubilar y hacer cantos de sirena para que muchas personas recorran un cauce que en otras latitudes del mundo ya fracasaron en vida. ¿Cómo te manejas con el idioma, con la moneda?
con la vida cotidiana? ¿Cómo te desenvuelves en un país donde supongo que la diferencia es tan grande que costará mucho habituarse? El idioma es difícil, recibo clases de checo, voy mejorando en mi checo, es un idioma muy difícil, un eslavo puro, no es parecido al ruso, no es parecido al ucraniano. Estoy en el centro de Europa y eso facilita que se hable bastante inglés, también español, italiano, y hay una nutrida presencia de españoles, de costarricenses, de argentinos, con los que puedo tener una relación para exteriorizar mi sentimiento de repudio a una tiranía que viene conculcando los derechos individuales de los ecuatorianos a vista y paciencia de muchos ecuatorianos que están haciendo el juego por las dádivas de los petrodólares que le arroja un gobierno prebendista y prebendario con ciertas canonjías, sin tomar en cuenta y sin reparar que lo que está en juego es la vigencia de la vida de la nación, entendida esta, mi querido Emilio, como la presencia de las familias, de las tradiciones, de los valores implícitos de una sociedad cuyo pilar fundamental es la paz, la armonía, la producción, y no la exaltación a la lucha de clases y al marxismo que hace el gobierno de Rafael Correa. ¿Te mantienes vivo en Twitter? ¿Te mantienes activo por internet? ¿Eres parte de la resistencia? Entiendo, Pablo. Sí, tengo una página que se llama Ubica TV, que lleva el nombre de un programa de televisión que conduje por un año en Telesucesos, en un canal de Quito, UHF, donde fui muy crítico al gobierno todo el año anterior, al 30 de septiembre, donde pasábamos revista a las categorías politológicas y establecíamos, entre otras cosas, algo fundamental, que el Ecuador, después de esa constitución panfletaria y neototalitaria, dejó de ser república, toda vez que el artículo 1, en su inciso segundo, dice que el Ecuador será una forma de república y no una república. Y cuando subrayo la palabra república, hago relación a ese carácter importantísima que tiene que ver con el hecho de que los gobiernos no deben tener más derechos, valga la redundancia, que los individuos, cosa que no ocurre en el Ecuador, porque esa constitución ha permitido y ha permeado en favor de Correa una cantidad de discrecionalidades que nos hacen retornar a una época absolutista, sucedánea, media especial, denominada socialismo del siglo XXI, que tiene el proditorio fin de construir una perspectiva geopolítica en la que quieren asumir y reeditar una guerra fría desde el enfoque de la dictadura castro-chavista. Pero Ecuador, en buena hora, nos enseña su historia, que no ha sido tierra de lacayos, que no ha sido tierra de gente que baja la cabeza, sino que alza su cerviz para protestar, y no vamos a caer de hinojo frente a estos objetivos proditorios de estos vendepatrias, de estos sí traidores a la patria, que están utilizando recursos de la dictadura chavista para aupar a Correa en el suelo presidencial. Me les robo, Pablo, unos minutos, unos segundos a Radio Next para que le des un mensaje a quienes desde distintos lugares del planeta a través de internet siguen la tarea de la resistencia y te identifican a ti como uno de sus integrantes. ¿Qué mensaje les envías? Yo quiero solidarizarme con el pueblo cubano libre, con el pueblo libre de Venezuela, y exhortar a los ecuatorianos que el 17 de febrero depositemos el voto en las urnas en favor de la persona que puede derrotar a la tiranía en el Ecuador, que yo públicamente debo decirlo, es el coronel Lucio Gutiérrez, que viene realizando una campaña profunda, real, no empresarial, en contra del gobierno despótico de Rafael Correa. Pienso que hay 7 candidatos a la reelección y hay un candidato a la reelección dictatorial que se llama Rafael Correa Delgado.
todos tienen valor, todos tienen sus principios. Sin embargo, la única estructura real partidista que sí viene realizando a lo largo y a lo ancho de la República, o de lo que queda de ella, una actividad política constante que no se refleja en las encuestas, que tienen sórdidos intereses en los que subyace además ciertos intereses dinerarios, ciertos intereses económicos, no se dejen engañar por las encuestas y ubiquemos con magnanimidad esta egregia figura de Lucio Gutiérrez, que tuvo la interés de regresar al país, a dar la cara, a llegar al Panóptico. Yo lo visité y pude ver cómo ex presidente de la República estuvo ahí para enfrentar un momento muy difícil, y que ahora ha pedido disculpas, quiere enmendar sus errores, es una persona más conocedora, más sabia, si se puede decir el término político, y que apoyemos a la Sociedad Patriótica, porque es la única fuerza electoral que puede realmente, a mi juicio, salvando otros criterios, derrocar a este gobierno, porque en realidad tiene estructuras, en realidad tienen presencia a nivel nacional. Y discrepo de ciertas voces que dicen que la campaña no es emocionante. Claro que es emocionante. Para quienes están visitando los cantones, las parroquias, los sectores, los anejos, como lo hace Sociedad Patriótica, es un hecho incontestable que hay una posición de repudio y de rechazo al gobierno de Rafael Correa, que no ha solucionado la pobreza, que no ha solucionado la inseguridad, que no ha solucionado la falta de empleo, que no ha solucionado la falta de desempleo, la falta de fuentes de trabajo, y que ha sumido al Ecuador en una dicotomía estúpida y torpe, perdón el término que empleo, en la que se exalta las diferencias sociales en lograr provocar la cooperación y la concordia ciudadana, mi querido Emilio. Ese es mi mensaje, sincero, honesto, y no quiero con esto que se piense que Pablo Guerrero Martínez es miembro de Sociedad Patriótica. Está hablando de un liberal clásico que tiene como valor fundamental en el quehacer político la libertad, entendida esta como la inexistencia de coacción arbitraria por parte del gobierno en contra de los ciudadanos. Yo exhorto, decía, que el Ecuador debe depositar con conciencia real y amor a la patria el 17 de febrero un voto certero para castigar a este dictador que el 30 de septiembre engañó al pueblo ecuatoriano, asumiendo y simulando unos hechos que no existieron para victimizarse, que llora aún el Ecuador y que seguirá llorando mientras los tribunales internacionales, como dijo mi buen amigo y ex maestro Emilio Palacio en su columna, que debe ser juzgado por estos hechos execrables que enlutaron la conciencia de nuestro querido país, mi estimado amigo. De nuevo le agradecemos a Pablo, un saludo a la distancia. Sabemos que el exilio es duro, es difícil. Pablo fue mi alumno en el colegio cuando estaba en la secundaria, lo conocí en Quito, yo era maestro. He sido no solo periodista, he sido maestro, he sido trabajador bancario, he vendido cajas fuertes, he vendido máquinas de escribir. He hecho muchas cosas en mi vida para aprender, y una de esas cosas que hice fue ser maestro, y fui profesor de Pablo Guerrero Martínez cuando era todavía un adolescente. Ya en aquella época demostraba el mismo fervor con que ustedes lo han escuchado, ya demostraba la misma vigorosidad, la misma pasión, el mismo anhelo. Es cierto lo que él ha dicho, coronel Lucio Gutiérrez es uno de los dos candidatos que en mi opinión tienen una propuesta seria que ofrecerle al país. Tuvo la altura de ir a la cárcel, de decir aquí estoy yo, demuéstrenme que soy culpable de algo. Rafael Correa no lo pudo hacer, a pesar de que es su permanente contradictor, y ahí está jugándose, y tiene por lo visto el respaldo de gente valiosa como Pablo. Esto ha sido La Voz de la Resistencia Ecuatoriana. Nos vemos, nos hablamos, nos volvemos a encontrar el jueves. Esto fue La Voz de la Resistencia Ecuatoriana. Emilio Palacio en Internet. Desde Miami. Escúchanos todos los martes y jueves a las 2 de la tarde
hora de Miami, por radionext.com. Right, Richie.